Muy buenos días para todos, gracias por estar acá. ¿Con qué fin entonces vamos a hacer este encuentro? Con el fin de explicar el último taller, que sería el taller número 7. Les recuerdo que ustedes deben entregar el taller 6 y 7 el próximo viernes. La idea es que los suban al Classroom, que los manden al correo o simplemente las personas que no tienen acceso a ningún tipo pues de conexión lo mandan por WhatsApp. Los demás, la idea es que sigamos trabajando por esos medios. Es importante entonces destacar que ustedes saben que la semana pasada tuvimos encuentro, esta semana nos estamos otra vez reuniendo con el fin, como ya lo dije, de explicar el último concepto de la tipología textual y la próxima, ustedes ya van a tener el resto de esta semana y toda la próxima para que tengan el tiempo necesario para terminar esos dos tallercitos, que es importante que ustedes ya lo deben mandar el 18 porque la idea es que ya ustedes ese día salgan a vacaciones. Ustedes saldrían a vacaciones la próxima semana. Nosotros como docentes nos quedamos una semanita más, vamos hasta el 25, pero la idea es que ustedes ya salgan a ese receso el día 18. Entonces, por eso es necesario que ustedes tengan ya el trabajito realizado para que se vayan tranquilos, por lo menos en mi área, porque ustedes saben pues que algunos docentes están en paro y no están impartiendo clase. En mi caso, entonces, si quiero complementar todo esto para que se nos vayan ambos, desde el lado de ustedes hasta el mío, nos vayamos entonces lo suficientemente claros sobre el trabajo. Tenemos entonces un breve resumen. En el taller número 6 recuerden que estamos trabajando el texto expositivo, lo explicamos muy bien entonces la clase pasada, hablamos de qué es objetivo, de qué es claro, que no aparecen opiniones o emociones, que nos quedamos siempre en lo verdadero, en lo que se comprueba, en esas verdades que, no se, que se consideran, por al decirlo así, absolutas, hasta que llega otra teoría y tumba esa información. Entonces, por eso se consideran en verdades demostrables. Trabajamos entonces un texto sobre los pingüinos y entonces ya pasamos a la última tipología textual. Les recuerdo entonces que las tipologías textual siempre tienen que tener en cuenta que es la clasificación que se hace de todos los tipos de textos, absolutamente todos, desde los textos que nos dicen si es una noticia, desde los cuentos, las fábulas, los mitos, absolutamente todos los manuales, que también, por ejemplo, un manual, una receta de cocina también se clasifica dentro de esa tipología textual, porque, por ejemplo, un manual de cocina, una receta, es un texto expositivo, porque si nosotros cumplimos paso a paso esa secuencia de ingredientes, esa mezcla, que cuánto lo debemos hornear, eso es un texto expositivo porque nos están diciendo unas indicaciones que son verdaderas y que si las hago de manera cuidadosa, se van a convertir en el objetivo que quiero lograr, sea una torta, sea una comida, siempre entonces se va a considerar, incluso por ejemplo, cuando ustedes compran algún electrodoméstico, cuando ustedes compran, por ejemplo, también el celular, parte de tecnología, siempre nos entregan un manual que tiene imágenes y a su vez tiene alguna información en la que nos están indicando, de acá es el botón de encendido, este es el botón del volumen, de acá apago el celular. Debes ingresar la SIM en esta ranura. Eso también se convierte en un texto expositivo, de ahí la importancia de conocer las tipologías textuales, porque si yo sé exactamente qué tipo de texto es, sé qué texto voy a esperar. Si yo sé que es un texto narrativo, inmediatamente sé que voy a encontrar unos personajes, que voy a encontrar algún tinte de fantasía, de imaginación, que puede ser real, sí puede ser una narración de un suceso verídico, pero en la mayoría de los casos la literatura siempre se va a considerar fantasía, algo imaginario. Entonces, en ese caso, es la importancia de conocer esas tipologías textuales. La última tipología de la cual vamos a hablar es el texto argumentativo. ¿Qué es argumentar? Que sería la pregunta más importante. Simplemente es defender
una idea, defender una opinión, defender una posición, incluso defender un comportamiento. Cuando ustedes, por ejemplo, van y le piden permiso a la mamá para salir, las niñas que ahora se convierten de pronto en más cuidadas pues por toda la situación que se puede vivir. Entonces ustedes pueden ir a donde la mamá, mamá, es que esta niña va a cumplir años y me invitó. Mira que yo me he portado bien, ya no he vuelto a ser rebelde contigo. Mira las notas que me fue muy bien, ya no estoy tan perezosa y ya te estoy ayudando en la casa. Todo eso es argumentación porque le están dando razones a los papás, a la mamá, para que logre ese fin. ¿Cuál es el fin o cuál es el objetivo? Que cambie de posición y diga, listo, está bien, puedes ir hasta esta hora. Entonces la argumentación hace parte de la vida diaria. Siempre, cuando usted, por ejemplo, hace algo, una falta en el colegio, va con los tenis que no son. Entonces el profesor o el coordinador le va a decir, te voy a hacer anotación porque esos no son los tenis con los que debías venir. Entonces tú vas a decir, ah, no, profe, mira, yo tengo la excusa porque ayer se me mojaron, mi mamá es testiga, mira, ya me firmó la excusa y no podía venir con ellos, entonces por eso tuve que venir con estos. Entonces en ese caso también estamos argumentando. Entonces la argumentación hace parte siempre de la vida, siempre, siempre, constantemente argumentamos, defendemos, siempre, porque esa es la idea, que nosotros tengamos unas posiciones muy claras en nuestra vida. Incluso en la televisión también se argumenta porque tratan de persuadir, no de la manera correcta, no de la manera académica como debería ser, pero sí argumenta, por ejemplo, una propaganda. Cuando nos venden, por ejemplo, una, una propaganda de las papas Margarita, por ejemplo. Entonces nos están diciendo que tienen un sabor a limón, que no tienen conservantes artificiales, que son naturales, que ahí nos están manipulando y nos están enviando una información para que nosotros digamos, uy, sí, quiero probar estas papas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a leer un poco más a profundidad, eso se considera comida chatarra, eso sube el colesterol, hace daño al corazón. Entonces, siempre está esa manipulación. Por eso nosotros como seres humanos, ustedes que están en esa parte académica y que sé que van a continuar cuando se gradúen en ese mundo de la academia, siempre vamos a tener esa posición clara. Ah, no, es que yo sé que si esa reina está diciendo que ese champú le tiene el cabello así, obviamente ella no lo está utilizando, porque ellas utilizan un champú de 100.000, 200.000 incluso que existen, eso no es real, entonces yo voy a dejar que me manipulen de esa manera. No, incluso cuando llega una persona adulta y empieza a manipular y a decir, no, es que venga, haga esto, haga aquello, lleve esto. Si yo tengo mi posición clara, si yo tengo una argumentación definida, yo sé y le voy a decir, no, es que eso no está bien. Yo llego hasta acá. Entonces la argumentación es vital para nuestra vida, para cualquier situación. Vamos entonces a ver un videíto y vamos a ir entonces continuando con esa parte de la argumentación. Si tienen alguna duda, me cuentan y me confirman. Si están viendo la pantalla de YouTube, por favor, alguien que me confirme. Hola, Sí, profe, sí se ve. listo, gracias. Argumentar es defender una idea mediante el uso de razones. Listo, en este caso, cuando decimos mediante el uso de razones, son ideas que se pueden verificar. Yo no puedo decir, por ejemplo, estamos hablando, lo que les decía, la argumentación hace parte de la vida. Sin embargo, hay como otra pequeña esfera que es la argumentación desde la parte académica, cuando ya tengo que defender una posición, una idea y dar razones. Cuando decimos dar razones, es decir, es que yo no estoy de acuerdo con el aborto porque es matar a un ser humano
Y desde la parte religiosa, la Biblia nos dice que no debemos matar. Ahí estamos dando una razón válida desde la parte religiosa. Otra razón, que en este caso son los argumentos. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con el aborto porque al ser un procedimiento ilegal, las personas lo hacen en lugares que no tienen las condiciones y por tanto puede morir. Una mujer puede morir desangrada, puede morir por infecciones graves porque los están haciendo en lugares donde no tienen ningún tipo de control, porque eso es un delito. Entonces ahí estoy dando razones. Es diferente cuando yo, por ejemplo, les pregunto, ¿y qué piensas del aborto? Entonces ustedes me van a decir, algunos van a decir, ah, no, pues normal. Esa parte no es argumentar y no estoy defendiendo. Yo tengo que dar razones válidas que demuestren que esa posición que yo estoy asumiendo es verdadera y la tengo clara. Por ejemplo, cuando participamos en una discusión y opinamos, estas opiniones, por lo general, están apoyadas en conceptos, experiencias, datos, citas o frases y opiniones de otras personas. En ese caso, esto es lo que tenemos que tener muy claro, porque cuando ahora hablemos del taller, se van a dar cuenta que yo les estoy diciendo que ahí en ese texto, que es Elogio a la Mujer Brava, que es un texto súper entretenido, en ese caso entonces les estoy pidiendo que identifiquen argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Las diferentes razones que el autor está dando para defender una posición. Tenemos que tener claro que cuando argumentamos vamos a tener dos conceptos claves y vitales que nunca se pueden alejar de una argumentación. La primera de ellas es la tesis. La tesis, cuando hablamos de tesis, es la posición que asumimos frente a un tema. Si yo lo voy a defender, si lo voy a atacar, si estoy en acuerdo o si estoy en desacuerdo. Cuando, por ejemplo, ustedes le preguntan a otra persona, ¿qué piensan de los hechos de violencia que se están viviendo por el paro nacional? Entonces, una persona me puede decir, estoy totalmente de acuerdo con la violencia porque la violencia genera más violencia. Y si el SMAT está atacando a los manifestantes tienen derecho a defenderse. Esa es su tesis, esa es su posición. Pero si yo le pregunto a otra persona, en mi caso, porque yo soy más desde la defensa de la no violencia, entonces yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo con la violencia, porque ninguno de los dos bandos tiene derecho a hacerle daño a ninguno. Si me atacan, debo buscar otra manera, otra forma de defenderme. El diálogo, retirarme del lugar, la denuncia, pero nunca generar más violencia. Entonces vamos a encontrar dos posiciones, vamos a encontrar dos tesis diferentes. Entonces, cuando hablamos de tesis, es la posición yo que asumo frente a algo, frente a un tema que en este caso pues es sugestivo, es y da posibilidad de que hayan posiciones que defiendan y otros que ataquen. Entonces, en la tesis lo que yo hago es dar una posición. Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y ya cuando hablamos de los argumentos, son esas diferentes razones que yo puedo dar para validar esa tesis, para que esa tesis esté lo suficientemente clara. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, si yo sigo en la posición de que no estoy de acuerdo con esos hechos de violencia, entonces yo puedo decir, por ejemplo, en la Universidad del Valle, los estudiantes están defendiendo con piedras, con fuego, con papas bomba, y eso hace que el SMAT se incite más y pueda generar nuevos ataques. Ahí yo estoy dando, por ejemplo, un argumento desde la experiencia, desde el ejemplo, porque yo estoy observando esa situación. Incluso los más importantes, por ejemplo, ya en esa parte de la argumentación académica, es qué piensan otros autores, otras personas, políticos, literatos, escritores, periodistas, personas que tengan reconocimiento. Entonces yo puedo decir,
tal como lo propone Gustavo Petro. La violencia, abro comillas, la violencia no es el medio, los bloqueos no son el medio. ¿Qué manera es o cuáles son los verdaderos bloqueos? El no comprar en almacenes de cadena, el no utilizar el transporte personal sin utilizar el público, el no tener que tanquear en una bomba de gasolina para que no tengan más dinero los ricos, cierro comillas. Ahí yo estoy dando una razón, pero desde una frase, desde una opinión que dio una persona reconocida. A eso me refiero. Entonces, la tesis es la posición que yo voy a asumir frente a un tema y los argumentos son esas diferentes razones que pueden ser desde la experiencia, que pueden ser desde el ejemplo, que pueden ser desde frases célebres que digan personas reconocidas. Ahí estoy utilizando argumentos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Están hoy muy calladitos. Y cuando hacemos esto, sencillamente estamos argumentando y lo hacemos para apoyar una idea o para atacarla o sencillamente para demostrar y validar nuestra opinión y que así sea aceptada. Encontramos argumentaciones principalmente en artículos de opinión, discursos, ensayos, editoriales, textos científicos, escritos filosóficos y en la publicidad. Acá lo que estamos hablando, por ejemplo, en el texto propuesto para el taller, vamos a hacerlo a partir de un ensayo. Es un ensayo que no tiene tanto tinte desde la academia, sino más como desde la literatura. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ahí también encontramos argumentos en los discursos. Cuando un político, cuando el presidente todas las noches o todas las tardes se sienta a decir las cifras, a decir qué está haciendo, qué hizo, en ese caso está dando un discurso. Cuando ustedes, por ejemplo, asisten a la iglesia o al culto, si pertenecen a otro tipo de religión, por ejemplo, a la cristiana, el pastor, por ejemplo, explica un pasaje bíblico y luego da un discurso, es decir, empieza a dar una opinión, a hacer una reflexión frente a ese tema que haga que yo cambie mi percepción. Ah, no, sí, es que él tiene razón. La mentira es mala, la vanidad es mala, tengo que ayudar al prójimo. Ahí también hay argumentación. Incluso como ya lo dijimos, en la publicidad siempre hay argumentos porque siempre están tratando de cambiar nuestra opinión. No es que este es el champú que vale la pena, este es el que sirve, este es lo que necesito usar. Ahí también están haciendo ese cambio de posición, que nosotros cambiemos de posición y de opinión. La estructura argumentativa se compone de 4 fases. Son estas: introducción, tesis, argumentación y conclusión. Listo. En este caso, por ejemplo, ya tenemos que en la argumentación, lo que ya estábamos hablando, tenemos una estructura, que este es uno de los puntos del texto. La primera de ellas, el primer punto del trabajo es: identifica cuál es la tesis del texto. Explícala con tus propias palabras en mínimo 5 renglones. Entonces recordemos que la tesis es la posición que asume el autor. En este caso, ¿qué piensa Héctor Abad Faciolince de la mujer brava? Que la defiende, la ataca, dice que es buena, que es mala. Eso es lo que ustedes tienen que descubrir en el texto. Si a Héctor Abad Faciolince está de acuerdo o está en desacuerdo con las mujeres bravas. Entonces, en ese caso ya tenemos la primera parte de la estructura porque ustedes me deben identificar qué está pensando Héctor Abad, cuál es la posición que asume frente a ese tema, las mujeres bravas, que se van a dar cuenta que es una posición muy, muy interesante y divertida. Ese sería el primer punto. El segundo punto dice: identifica los 5 tipos de argumentos. En este caso, autoridad. En ese caso, los argumentos de autoridad, si en este caso Héctor Abad Faciolince está utilizando frases de otros autores,
¿Cómo yo sé que Héctor Abad Faciolín se los está utilizando? Si esas frases están entre comillas. Cuando están entre comillas, las comillas son estas. En este caso, si la frase está entre comillas, eso quiere decir que sí o que corresponde a un argumento de autoridad, porque esos argumentos de autoridad son aquellos que utilizan frases que han dicho otras personas y como las han dicho otras personas, yo utilizo las comillas. Ahí entonces tenemos el primer tipo de argumento. Ya ustedes van a identificar qué frases de ahí están en comillas. La segunda es la generalización. En este caso, entonces, si hay información acá en la que me digan que todas las mujeres bravas son tal como lo está, lo está presentando Héctor Abad Facio Lince. En este caso, por ejemplo, leamos este párrafo. A los machistas jóvenes y viejos nos ponen en jaque estas nuevas mujeres, las mujeres de verdad, las que no se someten y protestan. Y por eso seguimos soñando más bien con jovencitas perfectas que lo den fácil y no pongan problema. En este caso, en esta frase, tenemos un argumento, por ejemplo, de generalización, porque eso es cierto. Si yo voy a analizar la posición de muchos hombres en la actualidad, me voy a dar cuenta que es cierto, que siempre, que la mayoría de veces los hombres buscan es jovencitas que no se defiendan, que hagan lo que ellos quieren y que nunca, nunca, nunca protesten, que siempre se queden calladitas, porque la frase calladitas se ven más bonitas. En ese caso, genera algo que se puede demostrar en la mayoría de los comportamientos. Ahí, por ejemplo, tendríamos un argumento de generalización de causa y efecto. En ese caso, en este caso, no tenemos de causa y efecto, pero sí tenemos emotivos, por ejemplo, cuando él finaliza eh, diciendo, la hembra con la que soñamos, un sueño moldeado por siglos de prepotencia y por genes de bestias todavía infrahumanos, consiste en una pareja joven y mansa, dulce y sumisa, siempre con una sonrisa de condescendencia en la boca. Y en ese caso estamos utilizando ahí un argumento emotivo porque lo que está haciendo Héctor Abad Faciolince es dando una opinión desde él. No está utilizando una frase de otra persona, sino desde lo propio, lo que él considera. Y en ese caso, desde la experiencia, cuando Héctor Abad utiliza, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. Cuando él da un ejemplo, en ese caso está utilizando un argumento de experiencia. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es identificar esos 5 tipos de argumentos que están ahí, que ya les di bastantes pistas para realizarlo. Y en el tercer punto, escribe un texto argumentativo sobre lo que piensas de las mujeres bravas. Recuerda que debe tener una tesis, ya en ese caso, en el último punto, ya es lo contrario. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que plantea Héctor Abad Faciolince o no lo están? Ahí ya están planteando su tesis. Dar 3 argumentos diferentes, por ejemplo, pueden utilizar desde la experiencia, pueden utilizar una frase que dijo una persona reconocida, una frase, por ejemplo, que encuentren en una canción. Ahí estamos utilizando, entonces ya ustedes deben escribir un texto argumentativo en el que ustedes hablen de esas mujeres bravas, si están de acuerdo con lo que plantea el autor o no lo están, y una breve conclusión. En ese caso, recuerden que siempre la tesis, la opinión o idea la posición que ustedes asumen frente al tema, los argumentos, las diferentes razones que yo doy para validar o para demostrar que esa tesis que yo estoy planteando es la correcta. Y en la conclusión, simplemente lo que se hace es un parrafito de cierre, simplemente se da como se hace una síntesis de lo que yo desarrollé. En este caso, por ejemplo, para que revisen en el taller, hay un ejemplo, hablan de el aborto. Entonces yo, por ejemplo, planteé como ejemplo, este tema tan controversial merece un análisis profundo, pues ninguna mujer tiene derecho a acabar con un ser inocente que se encuentra en estado de indefensión al ser incapaz de defenderse.
Es por ello que debe ser duramente castigado. A ello ya estoy dando mi opinión, en este caso sería la tesis. En los argumentos yo digo, por ejemplo, las Sagradas Escrituras condenan el asesinato, lo catalogan como un pecado capital que será castigado por Dios. Ahí tenemos un argumento que sería una razón. Otra, al ser un procedimiento prohibido, los establecimientos en los que se practica son la mayoría de veces poco higiénicos y sin recursos que posibiliten la asistencia inmediata en el caso de que se complique el proceso. Estoy dando otra razón por la cual estoy demostrando por qué el aborto no es bueno. Y doy una tercera. La Constitución Política Colombiana lo cataloga como un delito carcelable, salvo algunos casos, violación, malformación y riesgo de muerte de la madre. Ahí estoy dando 3 razones por las cuales no estoy de acuerdo con el aborto. Algo así como este ejemplo es lo que ustedes deben hacer en el último punto. Plantean una tesis sobre el tema de las mujeres bravas, dan 3 razones por las que están en contra o están a favor de ese planteamiento y dan una breve conclusión. Preguntas hasta el momento. Dudas. No, profe, todo muy claro. Listo. Si alguien tiene una duda, recuerden que estoy totalmente a disposición dándoles asesoría hoy, mañana, toda la próxima semana. Recuerden que respetar obviamente el horario, pero que estoy disponible, me escriben. Si me quieren hacer una videollamada, pues también una llamadita también lo pueden hacer, que les voy a contestar la duda. Si dicen, ah, profe, mira, yo llevo esto, ¿y cómo lo ves? Entonces yo le voy a decir, ah, no, si está bien, puedes ampliar esto, puedes hacer esto, pero recuerden que cuentan con mi asesoría total. Cuando acabemos la clase envío el video para que lo analicen si alguien pues también lo quiere abordar de nuevo. Espero que les haya quedado muy claro. Recuerden siempre, siempre buscar mi ayuda, no se queden solitos y, no es que no entendí este punto, profe, me explica este, profe, me explica aquello, no entendí bien lo de los argumentos, siempre voy a estar ahí disponible, ¿listo? Un abrazo para todos, muchas bendiciones. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien quiere precisar algo? Nadie. Listo, muchachos. Entonces ya saben que me pueden contactar por el WhatsApp porque de pronto les da penita hablar por este medio. Un abrazo para todos, muchas, muchas bendiciones. Se cuidan. Chao, chao. Chao, profe, Dios le bendiga. Chao, bendiciones. Chao. Chao.